porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Maestros y maestras del país, muy buenos días. Bienvenidos a una emisión más del programa institucional de FECODE. Soy Carolina Ávila y los dejo con los titulares en nuestro encuentro de hoy. Pandemia del coronavirus destapa las falencias de la educación pública por falta de recursos. En la mayoría de instituciones educativas del país no hay agua, jabón, baterías sanitarias ni acceso a Internet. Con el fin de fortalecer y promover la unidad sindical del magisterio, la Secretaría de Organización y Educación Sindical de FECODE realizó su primer seminario nacional. Con cacerolazos, trabajadores colombianos participarán del paro nacional del 25 de marzo contra el paquetazo de Duque, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE por la vida y la paz. Para prevenir la propagación del coronavirus, el Gobierno Nacional suspendió las clases presenciales en todos los colegios del país. Una medida que deja en evidencia las graves falencias del sector educativo estatal para impartir formación de manera virtual. Desde hace 15 días la pandemia del coronavirus llegó al país, generando cambios en los hábitos de la población colombiana para evitar la propagación de este virus. Uno de estos cambios fue la suspensión de las clases por parte del gobierno, situación que dejó al descubierto falencias vitales con las que se debe contar para la educación pública. Tenemos una cifra que es muy alarmante y es que el 96% de los municipios tiene estudiantes con más del 50% de falencias en Internet y en computadores. Si a esto le añadimos que la situación se extienda más tiempo, pues vamos a tener un problema enorme, sobre todo para aquellos estudiantes de bajos ingresos que seguramente les va a costar mucho poderse poner al día en sus clases. Frente a esta situación, ¿estaría Colombia preparada para suspender las clases y continuar las lecciones desde las casas? El problema más grande se enfrenta en los colegios oficiales. Para ponerles un ejemplo, en nuestro estudio encontramos que solamente el 63% de los estudiantes en el país no cuenta con computador e internet en su casa, de colegios oficiales. Esta cifra es altísima porque en última lo que nos está diciendo es que más de la mitad de los estudiantes del país de colegios oficiales, así el gobierno tuviese una alternativa de clases virtuales, no las va a poder recibir. No hay conectividad y si no hay conectividad pues no se pueden manejar las tecnologías y hacer uso de los aparatos tecnológicos para suplir la educación presencial en un momento dado por cierto tiempo. Entre tanto, aunque el gobierno va a implementar otras medidas para que los estudiantes continúen sus clases, no deja de poner en evidencia las dificultades con las que conviven los estudiantes. Naturalmente que sirvió para descubrir los problemas que tiene la educación pública, que es económico. Los recursos del Sistema General de Participaciones son insuficientes y es una de las luchas de la FECODE. FECODE hace un llamado al gobierno nacional para que no solo se mitiguen las necesidades de este momento coyuntural, sino que se trabaje para tener una educación de calidad y no se vea afectado el rendimiento de los estudiantes. Con el fin de garantizar una educación de calidad, FECODE continúa en la lucha porque se reforme constitucionalmente el Sistema General de Participaciones y que además se aumente progresivamente los recursos financieros que disminuyan las 6 brechas en materia educativa. El Sistema General de Participaciones maneja los recursos más importantes de la nación en materia de educación, salud, agua potable y saneamiento básico. En este sentido, desde el año pasado, FECODE viene consensuando una fórmula que permite incrementar real y progresivamente los recursos para estos sectores. Hemos tenido una cantidad de situaciones donde se muestra que ni siquiera para la emergencia sanitaria que hay agua en muchas zonas del país para que los niños puedan lavarse las manos. O sea, aquí hay un problema de educación, de salud, de saneamiento básico, que es lo que recoge el Sistema General de Participación.
Es importante recordar que el acuerdo firmado entre FECODE y el Gobierno Nacional en mayo de 2019 estableció la creación de una comisión de alto nivel encargada de trabajar en el proyecto de acto legislativo que busca reformar constitucionalmente el Sistema General de Participaciones. Las diferencias que tenemos hoy con el gobierno frente al SGP tiene dos aspectos. Uno, las fuentes de financiación. ¿Por qué? Porque nosotros precisamente lo que queremos solucionar es que frente al déficit que se ha generado con las reformas al SGP, se solucione esto con los ingresos corrientes de la nación. Y la otra es realmente cómo se está tasando el valor de la canasta educativa y las brechas planteadas. Si bien es cierto que el tiempo estipulado para esta reforma era de 6 meses, tanto el gobierno como FECODE han pactado dar continuidad para seguir trabajando en una fórmula que permita la mejora financiera de los diferentes sectores. Para nosotros no se trata de que este año tiren otro salvamento y sobreagüemos el año, sino que realmente la educación sea un rubro de la nación definido y que tenga una proyección que dignifique las condiciones en que se está trabajando. El propósito de FECODE es lograr que la educación se potencie a través de una reforma constitucional que permita garantizar el cierre de las 6 brechas que actualmente existen en materia educativa, pero de no ser así, las calles serán el escenario donde el magisterio, los estudiantes y padres de familia harán respetar lo pactado. Y como siempre, los integrantes del Comité Ejecutivo tienen un espacio en encuentro. Así que es el momento de que el secretario de Asuntos Laborales y Jurídicos de FECODE, el profesor Carlos Rivas, les hable a todos los maestros del país. Un especial saludo a todos los compañeros maestros y maestras y a la comunidad educativa. Pretendo demostrar cómo la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación tiene la razón cuando ha venido peleando por la necesidad de una reforma constitucional al Sistema General de Participaciones. Son 4 los aspectos fundamentales: el que tiene que ver con educación, salud, agua potable y saneamiento básico. Desde luego que lo que queremos son mayores ingresos para que podamos resolver los problemas de salud. La salud pública de Colombia hoy está colapsada. Tenemos los hospitales en las peores de las condiciones y esta pandemia va a demostrar que en Colombia el Estado y el gobierno no se han responsabilizado con temas tan importantes como el de tener preparados los hospitales, pero además a todos los trabajadores y los servidores públicos de la salud. En segundo lugar, el agua potable. El 40% de la sociedad colombiana tiene agua potable. El resto de personas no tienen cómo lavarse en las manos ni cómo lograr ese procedimiento en el que dicen que puede evitar el coronavirus. Y de igual manera, lo que tiene que ver con saneamiento básico. No hay alcantarillado, no hay mataderos, hay una serie de dificultades en las escuelas. Hoy tenemos una de las peores crisis con relación al sistema sanitario de las instituciones educativas. Por fortuna logramos que los maestros se fueran para la casa y aquí queremos responsabilizar al Ministerio de Educación si en estos días donde le exigimos que mandara a los maestros para su residencia no lo hizo y llega a ocurrir alguna situación, es responsabilidad del Ministerio de Educación. Compañeros y compañeras, a la sociedad en su conjunto, FECODE tiene razón cuando viene luchando por mayores recursos para agua potable, para saneamiento básico, para salud y desde luego para la educación. Por eso ustedes tienen que apoyar la lucha de FECODE por un mejor recursos para el Sistema General de Participaciones. Un abrazo a todos y todas. Una semana movida a nivel institucional. Iniciamos con el primer seminario nacional de las Secretarías de Organización y Educación Sindical, en donde se realizó el lanzamiento de la plataforma Una Escuela Virtual, la cual contribuirá con la formación de docentes con esta modalidad. En las instalaciones de FECODE se llevó a cabo el pasado 13 y 14 de marzo del presente año el Seminario Nacional Secretarías de Organización y Educación Sindical, con el fin de acercar todas las regiones del país a la lucha de FECODE para las mejoras de la educación pública. Estamos desarrollando nuestro primer seminario del año 2020, en donde hemos tratado temas muy importantes como es la coyuntura política a nivel nacional, el tema también de lo que tiene que ver un informe pues de cómo va el proceso de negociación entre FECODE y el gobierno, y pues
tratamos también lo que es conocer un poco el plan de acción que tiene la escuela para desarrollar este año en las 32 filiales. Secretarios de las diferentes agremiaciones del magisterio asistieron a este encuentro que les dejó ver la importancia del fortalecimiento sindical en Colombia. Es importante debido a que ya podemos conectarnos virtualmente, podemos avanzar, es decir, yo creo que en el Baupés estábamos quedados en esta parte y es importante esa formación virtual porque podemos tener una conexión cada 15 días con un directivo de la FECODE. Entre tanto, los asistentes pudieron destacar entre talleres y capacitaciones realizadas por FECODE la importancia de la escuela como territorio de paz. Tenemos serias dificultades. Los colegios anteriormente eran antiguas trincheras donde todo el mundo se refugiaba allí para no quedar dentro de todo ese combate, ¿cierto? De la ley con las Fuerzas Armadas. Y pues la idea es compartir esta experiencia, llevársela a mis compañeros para que tengan conocimiento y podamos participar. FECODE seguirá aumentando estos espacios de participación para aumentar y promocionar cada una de las filiales del país y llevarlos a una unidad sindical. Por su parte, en el segundo encuentro nacional de secretarios de Cultura, Recreación y Deporte de los sindicatos filiales, se definió el trabajo a desarrollar en cuanto a los Juegos Deportivos del Magisterio y el encuentro folclórico y cultural docente. El segundo encuentro nacional de secretarios de Cultura, Recreación y Deportes de los sindicatos filiales, que se llevó a cabo en las instalaciones de FECODE, tuvo como objetivo hacer un balance de los Juegos del Magisterio realizados en el 2019 y el encuentro folclórico y cultural desarrollado en Ibagué. Es analizar y mirar las fallas, organizarnos mejor, es invitar también al magisterio a que participe más activamente en esta gran conquista que logró FECODE, que logró todo el magisterio, para que cada día se fortalezca más estas actividades, por el bienestar, por la salud, por dar ejemplo de vida a las diferentes comunidades educativas. A la reunión asistieron los secretarios de Recreación y Deporte de los sindicatos filiales de todo el país, quienes manifestaron la importancia de que las secretarías de educación cumplan a cabalidad los acuerdos suscritos entre FECODE y el Ministerio de Educación Nacional frente a la realización de los Juegos Deportivos del Magisterio. Una de las inquietudes que nosotros le hemos orientado a los compañeros secretarios de deportes es que a través de los pliegos de peticiones presentados ante las autoridades, llámese multimunicipal o departamental, se le exijan a ellos que a través de la asamblea y consejo, a través de ordenanzas o acuerdos, se generen recursos para la implementación de los juegos en las diferentes fases de los entes territoriales, pero también exigirle también a las cajas de compensación que se vinculen con recursos para estas actividades que son de beneficio y bienestar, lógicamente, para todos los maestros de Colombia. Una de las conclusiones por parte de los maestros fue pedir más apoyo al Ministerio de Educación Nacional en cuestión de recursos para las actividades de recreación y deportes. Fundamentalmente yo creo que los recursos, la exigencia al Ministerio de Educación Nacional, que cuando se siente a hablar con FECODE, pues yo creo que aumente los recursos y a nivel regional, mediante acuerdos colectivos en la mesa de negociación, logremos, como lo hicimos en el departamento del Tolima, institucionalizar los juegos mediante ordenanza y colocarles recursos propios. Para los maestros, su trabajo implica un desgaste mental y físico, situación que el gobierno desconoce, y precisamente es a través de espacios culturales y deportivos en donde pueden liberar ese estrés. Por eso, dentro de las peticiones que pasarán al gobierno nacional, está la participación en nuevas disciplinas deportivas, la descentralización de los juegos deportivos y el encuentro folclórico y cultural docente. Los responsables de derechos humanos de FECODE y las filiales participaron del segundo taller de construcción del informe El impacto del conflicto armado en la escuela, donde se avanzó en la revisión de fuentes secundarias de información, la recolección de testimonios de los departamentos y se capacitó ante la situación de amenazas por extorsión.
Al segundo taller de encuentro de derechos humanos organizado por FECODE asistieron maestros de los nodos regionales y la ONG Viva la Ciudadanía para trabajar el informe del impacto del conflicto en la escuela con el fin de presentarlo ante la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y para mantenerlo como insumo de trabajo con los temas de memoria histórica en las diferentes regiones y sindicatos del país. Aspiramos a entregar dicho informe en el mes de junio, hemos venido avanzando. En un primer taller lo que hicimos fue establecer como el norte hacia donde íbamos, qué queríamos como federación con la entrega de este informe en términos de construcción de memoria histórica desde el relato de maestras y maestros, pero también de estudiantes y miembros de las comunidades y cómo la escuela quedó inmersa en medio de un conflicto de más de 60 años y que el taller, por ejemplo, hoy nos está mostrando que no cesa y que las instituciones siguen quedando en medio. El taller se basó en 4 ejes, los cuales fueron abordados desde los grupos de trabajo que analizaron los casos de cada región. El primero consistió en identificar cómo se usó la escuela como mecanismo de control y su desaparición. En segundo lugar, cómo el conflicto ayudó a la transformación de políticas públicas a nivel nacional y regiones. Un tercer lugar, para evaluar la afectación de los hechos victimizantes y finalmente, cómo la escuela afrontó el conflicto. Nuestros niños hace más de 50 años han sido víctimas de la violencia, es decir que hay varias generaciones que han recibido directa y están involucrando indirectamente el factor de la violencia a los núcleos familiares y esto ha ocasionado el desplazamiento de comunidades y que muchas sedes de nuestras instituciones queden abandonadas y desprotegidas por el Estado, por cuanto los docentes han sido amenazados y han sido retirados de estas instituciones por causa de estas amenazas. Estamos pues adelantando el análisis de los casos que se han registrado de violencia antisindical en los años 80 y 90 particularmente, en donde también estamos haciendo una entrega del estado del arte y toda la documentación que tenemos sobre la escuela como víctima también del conflicto armado y cómo ha sido utilizada también como foco de guerra para grupos al margen de la ley. Con la entrega de este informe, el magisterio colombiano espera incidir y revelar hechos violatorios a los derechos humanos, dejar una capacidad instalada en cada uno de los sindicatos de lo que pasó y de lo que sigue para hacer ejercicios de memoria histórica, nutrir los proyectos educativos alternativos en cada una de las instituciones de las regiones y aportar al proyecto Escuela Territorio de Paz. Y hacemos otra pausa en Encuentro, esta vez para que el secretario de Asuntos Pedagógicos y Científicos de la Federación, Miguel Ángel Pardo, socialice temas de interés con todos los docentes. Un saludo solidario en esta difícil coyuntura. En defensa de los derechos a la salud y a la vida de estudiantes y profesores, FECODE y sus 34 filiales logramos que la actividad escolar no sea presencial en todo el país. La insensata e inicial negativa del régimen sobre este punto tan sensible deja evidente su desprecio por los educadores de Colombia. FECODE siempre ha priorizado los derechos de los niños, niñas, jóvenes y el conjunto de la comunidad educativa, especialmente a la educación, la salud, la vida, la paz, y en esta ocasión también estará a la altura de las circunstancias. Emplazamos al Gobierno Nacional a garantizar los ascensos del magisterio. Rechazamos su pretensión de disolver de facto la Comisión de Implementación, la cual no se reúne desde el 22 de enero y exigimos su inmediata convocatoria. Consideramos inaceptable las respuestas a la mayoría de las 7.500 reclamaciones de los colegas, las cuales son desobligantes y, a sabiendas de su negligencia, evaden la responsabilidad calificándolas de improcedentes. Reiteramos nuestra exigencia a realizar las reuniones FECODE Ministerio para que los 8.000 colegas puedan realizar los cursos de formación sin mayor dilación y la convocatoria al siguiente proceso de ascensos. Finalmente, la Directiva 01 del 12 de marzo del 2020 fue expedida por el Ministerio de Educación Nacional en desarrollo del Acuerdo 25 suscrito entre FECODE y el Gobierno en mayo pasado. Se trata de proteger a los 59.000 educadores provisionales y temporales del país frente a los injustificados cambios de perfil para desvincularlos, forma predilecta del clientelismo y del autoritarismo contra el derecho al trabajo. Invitamos a los educadores a apropiarse
y a socializar esta importante norma. Abrazos a todas y todos. En Encuentro analizamos el informe emitido por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, en donde se evidencia que Colombia es el país con más líderes sociales asesinados de América Latina y además que las amenazas en su contra se han disparado en un contexto de altos niveles de impunidad. Hace unos días, el relator especial de la ONU, Michel Fort, presentó su informe al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, en el que asegura que Colombia sigue siendo el país con más líderes sociales asesinados en América Latina y que el riesgo ha aumentado en los 3 años transcurridos desde la firma del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC. El informe arroja unas cifras de investigación que en el año hay 108 líderes asesinados, defensores de derechos humanos, ¿cierto? Que no contrasta un poco con las cifras que tiene el gobierno nacional también, ¿no? En los informes de Indepaz podemos ver que se presentan 840 asesinatos de la firma del acuerdo de paz hasta la fecha y que en el gobierno de Duque llevamos más de 400 líderes y lideresas asesinados. Asimismo, en el 2019 se registraron en el país 36 masacres que implicaron la muerte de 133 personas. Los principales responsables de estos hechos, según las 1.151 misiones al terreno realizadas por la ONU, serían grupos criminales como el Clan del Golfo, el ELN y los Caparros. A pesar de que no tenga unas cifras claras, porque es una recolección de información en un año de la visita más o menos de 1.151 misiones que hicieron los analistas y expertos y asesores de las Naciones Unidas para levantar ese informe, son cifras muy pequeñas a lo que está realmente sucediendo en este país. Y el gobierno nacional, obviamente, ante esas cifras siente un temor y se atemoriza porque están siendo juzgados por un ente internacional. Frente a este informe, varios actores políticos indicaron que las cifras eran imprecisas y que no era necesario tener una oficina de verificación de derechos humanos en Colombia, puesto que ya existían entes reguladores. Es de resaltar que nunca antes en la historia de otros países se había hecho esta petición de vetar a la ONU por hacer su trabajo de verificación. La oficina es necesaria que esté y es un ejercicio, digamos, es un órgano también veedor del acuerdo, de la implementación de los acuerdos de paz, que yo creo que también allí es donde es el ruido que le quiere meter el gobierno nacional para que haya una ausencia o se vaya del país también esta oficina, porque esta oficina también en su informe habla de que no se ha implementado como debe ser el acuerdo de paz. La principal preocupación fueron las agresiones a las personas defensoras de derechos humanos, a los pueblos indígenas, a los niños y niñas, y el incremento de los casos de presuntas privaciones arbitrarias de la vida en el contexto de la violencia y el conflicto armado. Ante el virus del COVID-19, la modalidad del paro nacional del próximo 25 de marzo se modificó, con cacerolazos desde el lugar donde se encuentren y movilizaciones a través de las redes sociales. Los colombianos expresarán su descontento frente a las políticas del gobierno de Iván Duque. Razones para parar este 25 de marzo, que se realizará por medio de cacerolazos permanentes desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche debido a la pandemia del coronavirus. Eliminación de la tercerización laboral, seguridad social y condiciones de trabajo para todos. Defensa del agua, protección de las selvas, páramos y ecosistemas. No al fracking. Aprobación de leyes anticorrupción. Cumplimiento e implementación integral de los acuerdos de paz. Respeto y garantías a la JEP. No a la privatización de los bienes del Estado. Retiro de Colombia de la OCDE. No a las reformas laborales y pensionales. Eliminación de la tercerización laboral. Estudiantes, trabajadores estatales, FECODE, organizaciones indígenas, negritudes, campesinos, agrarias, transportadores, derechos humanos, víctimas, pescadores artesanales y población con discapacidad. Reforma constitucional al Sistema General de Participaciones, adecuada financiación de la educación.
defensa de la producción campesina, agropecuaria y empresarial nacional, seguridad social para los campesinos y trabajadores agropecuarios. Efectividad en procesos judiciales sobre violación a los derechos humanos, desmonte del ESMAD y la prohibición del uso de armas. Garantías para el ejercicio del derecho a la protesta social y pacífica. Eliminación del impuesto 4 por 1000. Eliminación brecha salarial entre hombres y mujeres. Realización de un nuevo censo poblacional. Desarrollo de un marco normativo, financiero e institucional para garantizar la autonomía. Colombia de paro por la vida y la paz. Y finalizamos nuestro programa de hoy con la editorial del presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Nelson Javier Alarcón. Muy buenos días. Un saludo cordial y fraternal al magisterio colombiano, a toda la comunidad educativa y al pueblo colombiano. FECODE no es ajeno ante la gran crisis que vivimos de pandemia del COVID-19. Desde FECODE, a la vez, colocamos al servicio de todas y todos nuestra estructura para así contrarrestar y minimizar la pandemia que hoy vivimos. Invitamos a los maestros y maestras de Colombia a que estemos en nuestras casas, con nuestras familias, para así poder contribuir a esta situación de contrarrestarla, porque hoy está en juego la vida y la salud, no solamente de los maestros, sino también de los jóvenes, los niños, nuestros padres de familias y todo el pueblo colombiano. De otra parte, es de gran preocupación para FECODE la situación que hoy está viviendo millones de colombianos, que es la clase más desfavorecida de este país, que no tiene las condiciones dignas de salud, de un salario digno, ni de los servicios básicos necesarios que hoy se requieren para sobrevivir ante esta situación de la pandemia del COVID-19. Hacemos la exigencia al gobierno nacional para que tome las medidas contundentes y necesarias para brindar mínimamente las condiciones de salud, de economía y de recursos necesarios para que los colombianos y colombianas puedan tener estas garantías. Hoy más que nunca, el pueblo colombiano, los maestros de Colombia, FECODE, debemos solidarizarnos con millones y millones de colombianos que se encuentran en esta situación tan crítica y tan caótica. Finalmente, el Comité Ejecutivo, conjuntamente con nuestras filiales, hemos estado al frente para generar políticas en torno a proteger la vida y la salud de nuestros maestros y maestras y de nuestros jóvenes y nuestros niños en las instituciones educativas. Seguiremos contribuyendo desde nuestras casas para que puedan tener todas las actividades los jóvenes en cada una de sus sitios de vivienda, para así fortalecer el tema educativo y para que puedan desarrollar sus actividades pedagógicas y académicas. Feliz fin de semana para todas y todos. Y no podemos despedirnos sin antes agradecerles por su sintonía y disculparnos por las dificultades que se presentaron en nuestra emisión de hace 8 días. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Les recordamos que toda la información la pueden encontrar a través de nuestras redes sociales oficiales, a través de Facebook, Twitter e Instagram. El magazine también lo pueden encontrar a través de nuestro canal de YouTube, compartir y darle un like. Nos vemos el próximo sábado a partir de las 7 de la mañana por Teleantioquia. La invitación es a que se laven frecuentemente las manos y acaten todas las medidas preventivas contra el coronavirus. Feliz día y feliz semana.